Hola, ¿estás atravesando alguna situación de discapacidad? ¿Sentís que la vida no es justa o que muchas veces la situación te desborda? Quédate que voy a hablar sobre esas preguntas que nos estamos haciendo. Mi nombre es Mauro Olmos, soy una persona con discapacidad, también soy licenciado en Educación Especial y me dedico a trabajar por y para las personas con discapacidad y sus familias. Bueno, hoy vamos a tratar sobre las etapas del duelo y sobre las preguntas que nos hacemos. Voy a utilizar en esta ocasión como recurso un libro que escribí y justamente donde cuento la historia de mi vida, a raíz de un accidente donde pierdo una de mis piernas y también pierdo a un amigo, y a través de los capítulos, cuáles fueron las preguntas que me fui realizando. En toda situación de discapacidad nos hacemos estas preguntas. La idea es que podamos cambiarlas. Hoy vamos a ver los 4 primeros capítulos y qué preguntas había en cada uno de ellos. En el primer capítulo me presento, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia de vida, y en ese capítulo no hay muchas preguntas. Eh, Tenía 21 años cuando tuve el accidente y sinceramente hasta ese momento mis preguntas no eran existenciales. Las preguntas que me hacía diariamente era cómo iba a salir, con quién me iba a juntar, cómo iba a conseguir dinero para poder seguir saliendo. Sinceramente, no había preguntas existenciales en este primer capítulo. En el segundo capítulo relato como en una noche común donde veníamos de un campamento en las sierras, un auto nos embiste de frente junto con Martín, con mi amigo, y cuento el detalle del accidente, cuáles son los pasos y cómo me despierto o empiezo a recordar todo lo que pasó y me encuentro con el momento que se define de shock, cuando me empiezo a recobrar la conciencia 2 días después y me veo en una cama rodeado de cables, de mangueras, todo inmovilizado, dolorido, y veo mi codo, mi brazo enyesado, digo, oh, me quebraron el brazo. Después recuerdo algo que habían dicho de una pierna y cuando me logro mirar hacia los pies de la cama, veo un solo pie. Ese es el momento más fuerte de shock que todos que atravesamos una discapacidad o cuando nos enteramos de la discapacidad, cuando nos dan el diagnóstico, en los distintos momentos hay un momento de shock donde uno queda aturdido, queda desorientado y la pregunta crucial de este capítulo es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si no soy tan malo? ¿Por qué me pasó esto? En el capítulo 3 cuento mi estadía en terapia intensiva. Realmente estar consciente en este lugar es algo muy difícil porque ves a las personas morir, al lado tuyo vi personas morir. De pronto también veía, según yo era una nena, pero no, era una mamá que al salir de un festejo del Día del Niño, un auto lo atropelló a ella y a sus hijitos, 2 de ellos murieron y ella estaba en estado vegetativo, la alimentaban por una especie de sonda. Entonces, nuevamente, volví a preguntarme y reclamarle a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Si todo lo que pasa es voluntad de Dios. Ahora, fíjense que hasta que tuve el accidente, nunca me acordaba de Dios. De pronto, en las situaciones más límites que nos toca atravesar, cuando la razón no encuentra razones, ¿qué hacen uno? Enseguida recurre a lo divino, al universo, a Dios, en quien crean, pero empiezo a reclamarle. Sin embargo, antes del accidente, mientras que todo iba bien, la verdad que no pensaba mucho en Dios.
Pero ahí me entero de cuál era mi situación, de no solamente el tema de la falta de la pierna, un pulmón complicado, edema, bueno, un montón de cuestiones clínicas que en este capítulo cuento cómo voy a la primera operación consciente, porque ya en este momento yo ya entro consciente al quirófano y que luego de salir teóricamente estaba todo bien y que ya podría, con un poco de más tiempo de cura, poder recuperarme e ir a visitar a mi amigo que no venía a verme. Mi gran preocupación era cómo está Martín. Yo era el que manejaba, así que era mi responsabilidad también. Entonces, ahí estaba la pregunta, estos sentimientos. Primero, el de negación, esto no puede ser, no. Después, el tema de la ira, del enojo contra las personas que nos habían chocado, eran menores de edad, estaban alcoholizados, se cruzaron en la ruta. Bueno, ahí se ven claramente, puedo ver las etapas, que en otras familias, lo veo a diario en mi trabajo con la cantidad de familias que he conocido en estos años de profesión, que hay siempre una persona que es a donde depositamos la ira. El médico que no hizo los controles, el médico que dejó pasar el parto. Generalmente son los médicos que se llevan la peor parte. O después también mi marido que hizo esto, mi abuela que tiene esto. Siempre hay alguien con el cual nos enojamos. En un momento de mucho enojo, mucha ira. Así que bueno, en este capítulo cuento esa primera operación, salgo de la operación y después de ahí me derivan a una sala común. Ya salgo de terapia intensiva, que eso era algo muy, muy importante. En el capítulo 4, cuando me dan la noticia de que vengo evolucionando favorablemente, a esto, imagínense, yo tenía la pierna cortada, las curaciones eran muy intensas, muy dolorosas, pero en esta operación ya habían cosido el muñón, que es lo que queda de pierna, me habían hecho otra sutura en otros cortes que tenía y me habían arreglado el brazo, o sea, un poco de cura, más antibióticos y tiempo de cicatrización y me podría ir. Ese día fue el 19 de febrero, me dicen que Martín estaba muy grave y que no le daban esperanzas de vida. Ahí hay un antes y un después de esto porque yo, la negación que tenía, no podía aceptar que Martín estuviera tan grave. Entonces caí en una profunda tristeza, es una de las etapas, la depresión. Entonces caí en esa profunda tristeza y obviamente no comía, las defensas bajaron y la infección se fue de las manos. De pronto me vi entrando nuevamente a quirófano, pero ya no para suturar, sino para seguir cortando. O sea, son los famosos toilet que se llaman, que son limpiezas de músculos infectados. Entonces entraba eh, cada tanto, cada una semana entraba a quirófano y cada vez que salía la pierna era un poquito más corta. Entonces es como que volvía todas estas preguntas en cada operación, volvía el por qué, el cómo puedes, la ira de cómo podrían pagar tanto dolor los chicos que nos chocaron, la angustia por la situación de Martín, la culpa también, porque era mi responsabilidad, el accidente, yo era el que manejaba, así que era el que había elegido ir a ese lugar de noche, y fue a las 2 de la mañana en zona serrana. Entonces, bueno, se puede vivir con mucha intensidad también lo que era la culpa. Pasaban las operaciones, pasaron 4 operaciones de esta que les comento, ya habían pasado cerca de 2 meses y en ese momento yo ya me manejaba con silla de ruedas,
visitando a las demás salas, deambulaba por el piso, por el hospital, y en una de esas salidas me empezó a salir sangre del muñón y me empezaron a atender dentro de lo que era la habitación, porque teóricamente era una venita que era simple de resolver. Me quedo dormido mientras que me están atendiendo y cuando me despierto estoy nuevamente en terapia intensiva con mucho más cable y mucho más manguera que la primera vez. Una persona al lado mío el ruido que me despiertan porque se acaba de morir y empiezo a llamar, o sea, algo está pasando, no, yo no debería estar acá, yo estaba bien, ya teóricamente faltaba un injerto de piel y yo me iba. Entonces, bueno, una de las chicas de las mucamas de la limpieza le digo, llama al doctor porque, ¿qué hago acá? Ya las conocía todas a esta altura, tanto tiempo ahí adentro. Y empezaron a llegar los doctores, lloraban los doctores. Ahí me confirmaron que me habían diagnosticado clínicamente y cerebralmente muerto. Y un neurólogo había dicho que ya no había marcha atrás y que le habían pedido los órganos a mi mamá para donarlos. Así que pude ver a mi mamá, mi familia no lo podía creer porque realmente estaban, le habían dicho que ya estaba muerto. Entonces, de esta situación, lo primero que empiezo es agradecer a Dios por estar vivo, por haberme salvado, pero ahí nomás vuelve el enojo, porque si no hubiera permitido Dios el accidente, no hubiera estado en esa situación. Entonces, ¿cuántas veces estamos con hay que entender que el duelo es un proceso que va y viene, que va a haber momentos en que parece que lo hemos aceptado, que ya no nos duele tanto esta situación y de pronto vamos por la calle, alguien nos mira, vamos a un cumpleaños o no nos invitan a un cumpleaños o este amigo que nos visitaba no nos visita más, entonces se vuelven a reactivar todos estos sentimientos que nos generan el tema de la negación, el tema de la ira, el tema de la culpa, el tema de la depresión, que es la tristeza en su máxima expresión. Después de que salgo de terapia, bueno, ahora vamos al capítulo 5, después que salgo de terapia, mi recuperación fue asombrosa. Empecé a ganar mucho peso, tuve poquitos días, 2 o 3 días en terapia, fue algo realmente, en términos de los mismos doctores, me decían, es milagroso lo que está pasando, Mauro, porque todo lo que estaba mal empezó a estar bien y a los pocos días ya me habían hecho un injerto de piel, que era la 7ª operación, la última que me faltaba para irme. Entonces, realmente mi familia me acompañaba, comía la comida del hospital y me comía aparte un sándwich milanesa. O sea, era realmente, fue muy asombrosa esa recuperación. Pero siempre estaban las preguntas en mi cabeza. ¿Cómo está mi amigo? Porque no mejoraba, había pasado un montón de tiempo, ya habían pasado 2 meses, 2 meses y medio, y los padres de él no me habían ido a ver tampoco, entonces están enojados conmigo, era lo mínimo que pensaba. Mi familia me daba una versión del accidente muy resumida, que me dejaba un montón de dudas, qué había pasado con mi pierna, dónde me la habían cortado, o sea, bueno, hay muchas cuestiones que a pesar de que recibía por lo menos 20 personas por día de visita, no me terminaba de cerrar la historia. Pero bueno, lo dejo para más adelante en los próximos capítulos, como sigue esta mi historia, que espero que les pueda servir, que las preguntas que yo me hice en ese momento a ustedes también los puedan ayudar a repensar las preguntas que se hicieron, que se hacen y sobre todo las que se van a hacer. Muchísimas gracias.